porque la palabra de Dios es pan de vida. Inicia Ñande Yarañé, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa es presentado por... Queridos amigos, estamos comenzando un nuevo programa que se llama Ñande Yarañé. Ñande Yarañé quiere llegar hasta las familias de todos queremos llegar con Ñande Yarañé justamente para hacer un estudio bíblico de lunes a viernes, es decir, que nos encontraremos en algunas horitas de la siesta o de los días en que nos toque mejor para poder reflexionar la palabra de Dios, para que podamos encontrarnos juntos y conocer más lo que Dios nos quiere dejar a través de la Biblia, que podamos entender la Biblia, porque es un libro pedagógico muy importante, escrito dentro de una comunidad, y cómo Dios nos revela su mensaje. Con este programa, queridos amigos, que estamos comenzando, Ñande Yarañé, con el esfuerzo de muchas personas que están por detrás de este gran deseo tan largamente acuñado también, para que todos podamos entender mejor la palabra de Dios, para que todos podamos vivir sobre todo desde el entendimiento también de la palabra de Dios. Nosotros sabemos que María es la primera que supo escuchar la palabra de Dios, la supo acuñar en su propia vida, y por eso con ese sí generoso, su fiat, María entonces hace nada más y nada menos que con su fiat la misma encarnación, Dios que entra en nuestra historia, Dios que viene y nos salva. Por eso nos invocamos bajo su protección, que la auxiliadora siempre de los cristianos hoy una vez más nos acompañe al inicio de esta programación, Ñande Yarañé, es decir, la misma palabra de Dios, el lenguaje de Dios, el idioma de Dios, el mensaje de Dios, todo lo que nosotros podamos entender por Ñande Yarañé en su traducción. Ahora entonces, queridos amigos, queridos hermanos, al iniciar este programa, vamos a pedir también una bendición muy especial de nuestro querido arzobispo, el Monseñor Valenzuela, Edmundo Valenzuela, que hace tanto tiempo está también detrás de este deseo de transmitir la palabra de Dios, de dar a conocer la palabra de Dios a través de los medios de comunicación. Sobre todo también queremos agradecer sinceramente de corazón a todas las personas, como les estaba diciendo, que se pusieron en esta campaña, en este deseo, en este trabajo, para que hoy nosotros estemos en las pantallas de la televisión, podamos reflexionar juntos. Será un programa de estudio bíblico principalmente, esperemos que sea un estudio bíblico bien dinámico, no lo vamos a hacer solamente de esta manera hablado, sino que queremos también en algún momento traer algunos otros invitados con quienes iremos reflexionando la palabra de Dios, iremos también con documentales y con otros elementos que iremos preparando sobre la palabra de Dios, ir presentando e ir profundizando toda una historia de salvación, cómo Dios entra en nuestra propia historia, cómo Dios se da a conocer para cada uno de nosotros, porque Dios entra en nuestra historia. Entonces escuchemos ahora, en este momento, a nuestro arzobispo de Asunción, el Monseñor Edmundo Valenzuela. Adelante, Monseñor, le escuchamos y le pedimos su bendición. Buenas tardes, Padre. Qué gusto estar acompañando este programa para jóvenes, adultos, para católicos que quieran conocer más a fondo la palabra de Dios. En este segundo año del trienio de la juventud está como eco en nuestros corazones las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Y próximo año va a continuar eso cuando Jesús nos va a invitar. Den mucho fruto, den mucho fruto. Y creo que este programa ya es un fruto extraordinario de permanecer en la palabra. Porque la palabra humana, la palabra de cariño que tenga una mamá hacia su hijo, es una palabra que le hace crecer.
la palabra de amor que tenga la esposa al esposo o mutuamente se expresan a través de palabras positivas, hacen crecer el amor, la confianza. Si esto es así, la fuerza de la palabra humana, pensemos qué fuerza tiene la palabra de Dios. Dios nos ha hablado. Dios nos ha hablado en Jesucristo y Dios nos sigue hablando a través de la Sagrada Escritura. Este es el motivo por el cual el padre Víctor Cabañas, este gran salesiano, párroco de María Auxiliadora, ofrece sus conocimientos, su competencia, su cariño, para que también nosotros podamos tener competencia, cariño a la palabra de Dios. Esa palabra de Dios produzca en nosotros frutos abundantes. Pero sin duda que este programa conlleva mucho sacrificio, mucha penuria, mucho tiempo. Por eso me admira que Red Guaraní quiera ofrecer este espacio de 13 a 14 horas de lunes a viernes para que a través del sudor de los que producen este programa se pueda hacer llegar el amor bíblico, el cariño de Dios, la bendición de Dios a todos los que participan de este admirable curso bíblico que comenzamos ahora y que Dios mediante tendrá duración por mucho tiempo. Eso es lo que deseamos. Quiero impartirles como arzobispo de Asunción, como salesiano también, que aprecio tanto al otro salesiano que es el padre Víctor, quiero impartirles la bendición de Dios a este programa y a todos los que participan de este programa. Que el Señor les abra el corazón, que el Señor ese corazón les llene de sabiduría y de amor, y que a través del corazón bendecido puedan transformar sus hogares, sus instituciones, sus vidas, y que los jóvenes puedan ser misioneros de la palabra de Dios, evangelizadores con la palabra de Dios en todos los lugares, sabiendo que es la palabra de misericordia, de salvación y de amor que Dios nos tiene en su Hijo Jesucristo. Por eso les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Víctor. Que tu programa haga mucho bien a la iglesia y a los jóvenes. Muchísimas gracias, Monseñor, por su bendición. Así estamos comenzando con Ñande Yarañé. Este primer programa que hemos presentado es una introducción general para que ustedes, queridas personas, queridos televidentes, queridos amigos, puedan entender nuestro gran deseo de compartir la palabra de Dios, de entender más, de estudiar dentro de la historia de la salvación lo que significa la presencia de la misma Biblia, la presencia de la misma palabra de Dios en nuestra historia. Volvemos enseguida con nuestro curso bíblico Ñande Yarañé.
la parroquia y santuario. Entonces vamos a comenzar como una introducción general hoy en este día diciendo qué es la Biblia. Vamos a comenzar por ahí porque es un elemento muy importante para que todos podamos ubicarnos, ¿verdad?, en este tema de la expresión Biblia. Tenemos que entender que es un vocabulario que proviene del griego biblos, que significa libro, y está en plural neutro, plural, porque el griego, conocen muy bien ustedes que tiene el masculino, el femenino y también el neutro, algo que nosotros no tenemos en nuestro idioma y que tal vez por eso no podemos entenderlo mucho, ¿verdad? Pero Biblia es el plural neutro y significa libros en nuestra traducción, es decir, muchos libros. Y tal cual, ¿verdad? Porque nuestra Biblia, especialmente yo estoy hablando en este sentido, la Biblia católica, nosotros tenemos 73 libros en la Biblia, 46 en el Antiguo Testamento, que asumimos del Antiguo Testamento, sobre todo del libro de los 70, eso después también vamos a ir explicando oportunamente, vamos a ir discutiendo sobre esta temática muy importante y muy interesante. Y luego tenemos los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces la palabra Biblia, que significa libros, significa toda una biblioteca. ¿Cómo está compuesta la Biblia? La Biblia tiene sus divisiones, porque si vos entras en una, es decir, es una biblioteca. Si yo entro en una biblioteca, me encuentro con en los anaqueles, ¿verdad? Encuentro una colección de libros. En una parte, unos libros que son históricos, en otro me encuentro con libros de matemática, en otro de poesía, en el otro, no sé. Cada uno de acuerdo a la división que nosotros encontramos, como siempre, en una biblioteca, es decir, son colecciones. Así también tenemos que entender la Biblia, es decir, que cuando uno después va a tomar la Biblia, va a comenzar a reflexionar sobre la Biblia, tiene que ubicarse también dentro de los géneros literarios que oportunamente también iremos hablando en lo que es este libro sagrado que nosotros entendemos como Biblia, ¿verdad? O sea, en estos 73 libros que encontramos y que es toda una biblioteca. Cada una de estas colecciones representan siempre a un género literario o están escritos, tienen un género literario específico. Esto es importante ya tenerlo en cuenta desde el inicio porque más adelante cuando leamos los libros tenemos que entrar dentro de ese género literario en la que nos encontramos y que estamos leyendo. Porque si me encuentro con el género literario de poesía, tengo que entender que tengo que leerlo como una poesía y tengo que interpretarlo y tengo que comenzar a entrar dentro del contenido de la Biblia desde el elemento poético. Y es muy importante esto, queridos amigos, porque muchas veces las interpretaciones que hacemos en la Biblia pueden ser un poco peligrosas, ¿verdad? Cuando tomamos así al pie de la letra, es decir, así como está escrito, porque la Biblia lo dice, porque la Biblia... No. Tenemos que estar muy atentos porque esto no es todo histórico, ¿verdad? En el sentido, atención también cuando estoy diciendo esto que no es todo histórico, me estoy refiriendo sobre todo al lenguaje que se utiliza. Vamos a describir o vamos a poner una frase que nos puede ayudar para entender mejor este contenido de la Biblia. Lo que nosotros siempre llamamos y decimos que la Biblia dentro de sí misma está acuñando experiencias de quién, experiencias de una comunidad, experiencia del hombre. ¿Con respecto a quién? Con respecto a Dios. Esta es la frase que siempre nos va a ayudar mucho para que entendamos lo que encontramos como contenido en la Biblia. Vuelvo a repetir, y esto tal vez nosotros podemos volver a escribirlo, incluso aquí en la pantalla, que vaya apareciendo, ¿verdad? La Biblia es la experiencia del hombre con respecto a Dios. Y expliquemos ahora cada uno de estos términos, de este vocabulario, de lo que significa entonces la experiencia del hombre con respecto a Dios. Primero, la experiencia. ¿Qué significa una experiencia? Experiencia es aquello que el hombre, ante una situación de vida, va acuñando y va dejando, va añejando, incluso podríamos decir, utilizar este verbo, ¿verdad?, en su propia vida. Desde una experiencia histórica, desde una experiencia
en su relacionamiento con el mundo, con todo lo que nos rodea, en su relacionamiento sobre todo, en este caso decíamos, la experiencia del hombre con respecto a Dios. Entonces aquí viene un segundo elemento, que será el elemento Dios, el elemento religioso, que nos va a ayudar mucho para que entendamos cómo leer la Biblia. Porque si nosotros lo vamos a leer simplemente como si fuese un libro totalmente histórico, o como si fuese un libro totalmente dentro de una experiencia simplemente humana, no vamos a entender, no vamos a comprender, como si fuese esa experiencia humana en el sentido científico principalmente. Muchos estudiosos al inicio sobre todo, porque esto hay todo un proceso también en el estudio bíblico, cómo vamos descubriendo y después hasta llegar a lo que hoy en día nosotros tenemos como el estudio, por ejemplo, el estudio histórico crítico que se llama, ¿verdad? Donde entendemos, describimos y encontramos que la Biblia tiene muchos lenguajes, ¿verdad? Y por lo tanto no podemos tomarlo todo al pie de la letra y no podemos entenderlo en un sentido puramente científico, ¿verdad? La Biblia siempre nos van a ir dando con lenguajes adecuados a los libros que están escribiendo y de acuerdo al mensaje que está queriendo transmitirnos, va a ir utilizando los lenguajes necesarios para que el pueblo, para que la gente pueda entender. También son lenguajes, recuerden, que se está escribiendo para la gente de ese tiempo, para esa comunidad, ante situaciones concretas que está viviendo esa comunidad. Entonces desde allí vamos a poder comprender mejor también todo el trabajo posterior, todo el trabajo que nosotros iremos haciendo y en estos cursos bíblicos procuraremos hacer, es encontrar justamente el sentido. ¿Qué es lo que quiso decir el autor sagrado en la comunidad? ¿Qué es lo que quiso decir el autor sagrado ante una situación concreta que estaba viviendo la comunidad? Y desde ahí entonces vamos a comprender mucho mejor también el mensaje que transmitió a su tiempo y que ahora nosotros tenemos que entenderlo para nuestro tiempo. Por eso que la palabra de Dios siempre se va renovando, porque la palabra de Dios, entendida en su contenido, en ese tiempo, lo que el autor quiso decir a esa comunidad, a ese tiempo, a ese grupo de personas, nosotros desde nuestra lectura, que viene a ser entonces una hermenéutica para después ponerlo a una aplicación, con una exégesis profunda, tenemos que entrar y comprender, ¿verdad? Porque la Biblia se lee entre líneas siempre. Yo recuerdo que en varias oportunidades algunos me preguntaban y decían, ¿por qué la iglesia? Si la iglesia en general, hablando de la iglesia desde los inicios, no estoy diciendo ahora simplemente, ¿verdad? No permitía como si fuese que ocultaba o que no quería que la Biblia se leyese. No, esa es una mentira. No es una mentira, no es que la iglesia nunca quiso que se leyese la Biblia, sino que al contrario, si ahí está la fuerza para que podamos vivir como cristianos. El problema era justamente esto. Se necesita mucho estudio, se necesita conocer verdaderamente para poder interpretar bien y para entender, que es lo que nosotros hoy tenemos lastimosamente dentro del cristianismo, y tenemos muchas divisiones, muchas sectas, muchos, después sobre todo el protestantismo, después de Lutero, que sucedió justamente por esto, ¿verdad? Porque una interpretación libre, donde cada uno puede más o menos interpretar y decir lo que Dios te inspira, lo que el Espíritu te inspira. Y eso es una gran mentira, esa es una gran mentira, porque no es lo que el Espíritu me inspira en ese momento, yo puedo decir y puedo poner como base fundamental. Y yo interpreto una palabrita de acuerdo a lo que yo entiendo en mi actualidad, en mi historia actualmente. No, eso primero tenemos que hacer lo que yo le estaba diciendo dentro de un estudio bíblico, una exégesis profunda, es decir, comprender históricamente en su contexto histórico lo que el autor sagrado estaba diciendo y era la preocupación de la comunidad para dar una respuesta, una solución al problema en que se encontraba la iglesia en ese momento o la comunidad. Por eso la iglesia siempre decía, bueno, vamos a procurar que existan las personas que lo interpreten, que nos ayuden, que nos enseñen a interpretarlo bien y no hacerlo de cualquier manera.
Claro que históricamente no se poseían todos los elementos que hoy nosotros tenemos, en todo caso, para hacer un buen estudio. Hoy sí que nosotros podemos decir y tenemos que animarnos todos a hacer un estudio, pero hacer un estudio profundo y serio de la Biblia. No hacer un estudio simplemente de una lectura por una lectura e interpretar de acuerdo a mis gustos o lo que decimos nosotros, lo que se me viene a la cabeza, sino que tenemos que hacer lecturas, estudios profundos, conocer cuál fue el mensaje principal del autor para esa comunidad, por qué estaba escribiendo, porque todo lo que se va escribiendo tiene una razón de ser dentro de los libros bíblicos. No es que los libros bíblicos así aparecen porque en un momento, no sé, Dios le inspira y se está durmiendo, ahí el autor se despierta y dice, mira, esto yo soñé, o esto Dios me dijo en sueño, o vino un pajarito, famoso el pajarito que viene y que te habla a la conciencia, y después que se puso a escribir algo. No, es algo que nosotros encontramos dentro, decíamos, de la experiencia del hombre con respecto a Dios. Experiencia del hombre con respecto a Dios. Entonces, este elemento tenemos que considerarlo, tenemos que tenerlo en cuenta, porque de esta manera, si entramos dentro de esta historia, después nosotros podemos comprenderlo mucho mejor, porque la interpretación que haremos ahora nosotros en nuestro tiempo va a ser de acuerdo a ese mensaje puro que quiso transmitir el evangelista o el autor sagrado, sea cualquiera de los libros. No me refiero simplemente a los evangelios, sino que a cualquiera de los libros que encontramos en la Biblia. Bueno, así entonces, con una pequeña introducción seguiremos reflexionando sobre este tema porque es muy importante. Luego iremos hablando mucho más dentro de esta historia de la salvación, cómo Dios se manifiesta a través de estos libros sagrados y además cuáles son también los componentes que integran la misma formación de la Biblia. Volvemos enseguida con nuestro curso bíblico Ñande Yara Ñe. Invita la parroquia y santuario. Y volvemos con Ñande Yara Ñe. Estamos en este primer programa. Bienvenidos a todos nuestros amigos y nosotros también queremos sentirnos bienvenidos y ser bien recibidos en las casas y en las pantallas de ustedes. Queremos entrar en sus hogares para que podamos meditar y podamos aprender la palabra de Dios. Pealaro y botajin, harón más senderoga pebeiga tu hanguecha la yeikuami peñande yara ñe, va epa las iseas opeare oila orela orerera hina la ñande yara ñe. Hamba echaro ñe punu hina curijaro ñe punu lo evo peñande yara ñe ego ñande oi yeikua peñande recobepe, peja hina la experiencia. Ñande oi ya recibija ñande yeikua como la iglesia, ¿verdad? Siempre nos ha transmitido dentro de los valores importantes que la Biblia se escribió dentro de nuestra propia historia, es decir, es la experiencia del hombre, ya es inacuriña moñepunuo, con respecto a Dios. Jala ya enos inape con respecto a Dios, ya es la ñande ya le jape ñande yara huive. Entonces la Biblia indica tú y la ñande ya es inacoaco petei cuestión científica, lleva, sino que pea yare coana la ñanten de hanguaisha ña mañana con esa experiencia más bien dinámica de la propia vida.
Da ejinaku observación científica como nosotros hoy entendemos dentro de un positivismo ya lleva. Todo se pesa, todo se mide, todo de esa forma. Sino que que la Biblia tiene un lenguaje propio, la Biblia tiene lenguaje, por ejemplo, mítico, histórico, e incluso cuando hablamos de estos lenguajes mítico, históricos, sabemos que nos está refiriendo directamente, ¿verdad?, al histórico, por lo menos cuando decimos a una cuestión como hoy entendemos por la historia, ¿verdad?, que procura lo más posible entrar en un sentido positivista, ¿verdad? Sino que ya hay que te cuenta, por ejemplo, no sé, la historia de Josué, ¿verdad?, como una cosa súper histórica, está dentro de los libros que nosotros le llamamos los libros históricos, o libro del Deuteronomio, también, que te va mostrando elementos muy importantes, ¿verdad?, como si fuesen elementos muy históricos que han sucedido, ¿verdad?, dentro de la historia del pueblo de Dios. Evidentemente que no le podemos tomar así tal cual al pie de la letra, sino que tenemos que hacer nuestra exégesis, tenemos que hacer nuestro estudio profundo, tenemos que ir conociendo. En la primera parte ya hemos dicho, ¿verdad?, que antes se decía que la iglesia, que no permitía que se leyera la Biblia, que no era en realidad eso, ¿verdad?, sino que era el cuidado justamente para que no se haga una mala interpretación, porque para entender la Biblia, para comprender la Biblia necesitamos un estudio profundo. Lunes, del lunes a viernes, y metas en oñón 10, haupeisha, oñón divepa, y catuña mañana, y catuoi perecola pendebile, porque ya leeta, ya jaojina, a pecha, ñañema saca y mi va para la de yaraje y se bañan de entero vea penguana. Bueno, y entonces decíamos en esa primera parte y procuramos nosotros hacer una introducción definiendo lo que es una experiencia. La experiencia de por sí es aquello que sale desde el corazón del hombre. La experiencia es aquello que nosotros vivimos, eso que nosotros experimentamos, es lo que nosotros, de cierta manera, no siempre podemos ponerlo todo por escrito. Allí bañamos ígola por escrito, la ñandé peña ñandúa, pero nunca podemos escribir todo. Peñandé ñandúa es una peñandé con soy tehuive, allí van y catú nunca la haré escribir, pa. Y catú no la haré ahí y mío bebe, allí haré moído bebe, pero nunca de ere pamo ahí. Así la ere pajan lleva. A la ere pano ya es veo peisa, siempre a pe oveta de hina, a pea de catú moaña moimba por escrito. Veango yo iñan de San Juan a ver, pero para cuesteo el evangelio, a hombre uyeguiñan de veja ahí, a ver, tamba, oñe moi cuni pea, oñe moi, y catú anguancha pe güero via, va bañan de yara la oyapova escue, ñan de apitepe. Pero Hetamba ejemplo, hetamba no ñemo imbaina ko ave, hetamba ñan de yara ya poguri ñan de apitepe. Hopeala ñaña ñamo imbata ramo ko ave, dai ya pamo ayo ni ko ñan de mundo ko ave y hope. Bueno, todo esto entonces nos hace entender que la experiencia que el hombre tiene con respecto a Dios va mucho más allá, ¿verdad? Va mucho más allá de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros experimentamos, de lo que nosotros vemos en nuestra propia realidad. Pero eso que se escribe, peorero jaiba, peorero moiba, upepe, upea y catuanguancha pepe güerovia, va para la importante vea ñande ya ye salvajama. Pepe sino ñande yara ueruba ñandebe, upea ñande ya huereco, justamente por esta experiencia de una comunidad, por esta experiencia de hombres, de apóstoles, de seguidores de Jesucristo, que han entendido la revelación de Dios, que han entendido lo que Dios quiso transmitir a lleva. Entonces, upehuive ñande ñañemon barete, ñande ya huerovia. Y eso justamente pone como objetivo, eso es para que ustedes crean ahí. Vean con San Juan capítulo 20, vejina, pero para cuesteo el evangelio San Juan de EPA hace como un resumen, como upaite ñande para la ñande yara, omombe useba ecue, o hubo ñande apitepe en la encarnación, y cómo después los apóstoles y esta primera comunidad fue reflexionando. Bueno, ñamombe ubeta etamba original la hiponamía ya etajina a través de la experiencia ñambojera va lleva, la experiencia, pero Peaya Ecuria veí que es la experiencia del hombre con respecto a Dios. Imagina, porque cuando estamos diciendo que es la experiencia del hombre, quiere decir que la Biblia, antes que nada,
Cuando hay un libro ladrillo ya ho abaikue uvaga la ñande yara o jaipama abaikue amo uvaga peja o momboña de ñandena abe lee que la ya escribí baikue. No, por eso decimos experiencia del hombre, es decir, que este libro se escribe bajo la experiencia, lo que el hombre experimenta en su propia vida, en la esencia nuestra, en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia, cómo nosotros entendemos a Dios en nuestro camino. Y por eso dice ese tercer elemento, experiencia, hombre, y el tercer elemento va a ser Dios. Por eso decíamos en esa primera parte, diga tú y la ñamaña ya coagoñan de yara la ojaiva cueja ella o ya popaba cue, porque pea o pega tuña de a una mala interpretación, porque ya peñan de ella no. Peñan de yara peisha o yo jaiba cue, hañan de entonces peisha y te ya güero viana, a peaje y jaisha, peisha mantevana. No, diga tú y peisha, porque si no, tú ya equivocada. A peare hoy la eguripm y a llevar que la iglesia siempre tuvo mucho cuidado en el compartir la palabra de Dios. Siempre dejó en manos de los que estudiaban, de los que entendían la palabra de Dios para que pueda transmitir. No porque no quería esa huella, sino que porque también en aquel tiempo no se podía estudiar mucho como hoy. Comenzando con este programa para que todos tengan la posibilidad. Dejemos a Bima con solamente curso bíblico, la yajana, tupaope, tenayajá en nuestros centros, ¿verdad?, de estudios bíblicos, sino que también desde la palabra de Dios. Peñan de televisión, llamandé, cada día ya huerecota de lunes a viernes, ya yo hechata coape, allá hechamitan, epa la ñan de yara, y señan debe. Ñañemonguetata, oñon dive, allá hechata, peñan de yara ñe, o mombe ua ñan debe, hoy cual casea ñan debe como mensaje. Y aquí quiero ir terminando entonces por el día de hoy. Peña moñe punuojina coñan de programas, allá yerureo, aveñan de yara, pega tu jamuaisha, la ñan de robasa, ya es agüeisha, que entendamos que justamente es una experiencia que Dios nos ofrece a través de nuestra propia historia, en nuestra propia realidad. La Biblia y este libro se escribe en nuestra historia, se escribe de acuerdo a las situaciones concretas con que este pueblo de Dios fue leyendo el obrar de Dios en su vida. Y desde ahí después nosotros iremos entendiendo mejor que también hoy, al leer la palabra de Dios, al hacer nuestra exégesis, al entender el mensaje, al hacer nuestra propia interpretación, después entonces nosotros vamos a ir aplicando, es la hermenéutica. Upebe a ñande ñantender irema para la mensaje que tú ñande abei ñamoi peñandere kobe peñamoi peñande comunidad pe. He haisha go abe, he hawei se peñande yarako comunidad kobe umi oikoba ekue en ese tiempo o jaiba ekue con libro, con al libro jaiba ekue llepa o acuerdo esa hawei se peñande yaron ba apo pe con aso pupe hay comunidad kuerabe ñande abei con allí kwa ponamba e para las escuelas y se va ekue. Haupea con ñande ya güeruta haupea abei ñande ñamoita ñande comunidad pe ñamoita peñandere kobe pe guana abei. Muy bien, queridos hermanos, entonces upeisha opa ojina ko ñande ñe este día ñande yara ñe oye cual KPM roñemboyajina pendere kobe pero roñemboyajina pende familia pe haupesha entero betea ñañemonguetata ñande yara y catujanguaisha abello me ñandebe pe y mensaje peña y cotebeba para hacer un camino de salvación. Muy bien, queridos hermanos, les doy una bendición como siempre, nos despedimos como siempre. Vamos a ir mirando algunas de las otras actividades que la iglesia nos ofrece siempre, que la iglesia en las miles de comunidades que tenemos en nuestro país, en nuestra iglesia paraguaya, damos a conocer y sobre todo para animarnos. Llegó a botar veía entero betea cuáñane programas y entero betea que na ope peñemo yami penducami a peperecota veía teléfono mopa pejenoita va para la peporandusea veí si hay así algunas preguntas importantes. Vamos a hacer en una forma sistemática, lleva más o menos recota la tema, pero ya posee veía algunas preguntas, pueden hacerlo tranquilamente. Y entonces vamos a dedicar en algún momento también para responder a las preguntas de las comunidades o las preguntas personales sobre elementos indispensables, sobre elementos importantes de la palabra de Dios.
Y así como dice el Señor, con esa fuerza de la palabra que nos renueva, lo que nosotros estamos buscando es lo que dice Jesús en San Juan, el buen pastor. Yo tengo también, dice, otros rebaños, y a esos rebaños también tengo que atender. Y todos juntos después al final dice, tenemos que hacer un solo rebaño. ¿Y desde dónde lo vamos a hacer eso? Y solamente desde el conocimiento, es decir, si somos sinceros y si entendemos lo que Dios nos está queriendo transmitir verdaderamente, nos ponemos de acuerdo en entender el mensaje de salvación y no nos quedamos solamente en una comprensión, sino que después hacemos el paso de una aplicación como buenos cristianos y como buenos hermanos. Baeo por la Iglesia, esta entidad religiosa que tiene más de 1 billón de creyentes a nivel mundial, también es pionera en la educación terciaria, educa a más niños en todas las escuelas y también ha creado orfanatos. A lo largo de los años se ha caracterizado por muchas actividades. Para Ñande Yara Ñe, soy Jeremías y te voy a estar acompañando para conocer muchas más actividades de la Iglesia Católica. ¡Yajá pues! Fantástica tarde están pasando estas señoras aquí en el salón auditorio del Santuario María Auxiliadora de Asunción. Estamos en el té con María Auxiliadora haciendo el lanzamiento oficial del mes de María Auxiliadora. Y me acompañan ya las organizadoras de este gran té. Es la señora Mari. ¿Cómo está, señora? Bien, todo bien. Contenta de recibirlos acá en nuestra casa. Es una actividad de hace años tradicional que reúne a las familias, a las señoras, señoritas del barrio, y todos los años tratamos de mejorar. Es una reunión familiar y con esto comienzan los festejos de María Auxiliadora. Excelente, entonces anualmente ya se está haciendo este té con María Auxiliadora. Sí mismo, forma parte de los festejos patronales de María Auxiliadora, hace años. Excelente, ¿su nombre, señora? Graciela Doldán. Genial, ¿y están acá cuántas personas más o menos? Tenemos preparado para 200 personas, pero yo creo que esta vez con la ayuda de María vamos a tener más invitadas. Muchísimas gracias. ¿Qué comunidades? Yo soy de Virgen del Rosario de Sajonia. Ah, muy bien. Señora, ¿qué comunidades? María Auxiliadora, Santuario María Auxiliadora, soy Dolly, una humilde servidora que está un poco casi 10 años. 10 años ya sirviendo. Mi parroquia, en mi barrio. Ah, genial. Entonces se están hablando entre amigas. Esta es una tarde plena de amigas. Totalmente. Es una fiesta familiar. Nuestras madres fueron abuelas y madres fueron las primeras organizadoras de esta actividad. Era una cosa más sencilla, porque se reunían a rezar el rosario y después tomaban una taza de chocolate. Pero eso se fue agrandando, ¿verdad? Y entonces ahora ya ve lo que es y cada año estamos más. Necesitamos más lugar, parece. Dentro de poco vamos a estar más holgada, digamos, si tenemos ya otro lugar. Pero es una fiesta familiar y tradicional del mes de María. Muy bien, excelente. Así mismo como nos dijo la señora Mari, entonces les esperamos a todas y damas y caballeros, familias enteras que quieran participar ya del té con María Auxiliadora el próximo año y otro año más. Así es que cada año este té tradicional ya les trae la compañía bendecida de María Auxiliadora. Ñande Yara Ñe, con ustedes informó Jeremías. Gracias.
El programa Ñande Yara Ñe está acá en la cena pascual del Arzobispado de la Santísima Trinidad de Asunción. Estamos con el Monseñor Edmundo Valenzuela y justamente buenas noches, Monseñor, ¿cómo le va? Buenas noches. Estoy feliz porque estamos como arzobispado celebrando la Pascua del Señor. Hemos invitado a todos los miembros de los consejos pastorales y de asuntos económicos con sus respectivos párrocos para este encuentro, que es un encuentro que se repite ya de hace más de 30 años. Celebrar la Pascua juntos para poder sostener las vocaciones sacerdotales. La finalidad de esta cena es sostener 52 seminaristas que tenemos, de los cuales 36 son seminaristas mayores y 14 son menores y otros que están también fuera del país. Lo que significa comunión, integración en las mesas. Normalmente se van integrando de distintas parroquias y comparten la alegría de la Pascua. Cristo nuestro Señor ha resucitado. Esto es lo que estamos celebrando en este momento como parroquia, una celebración que tiene una finalidad también misionera, sostener las vocaciones. Asimismo, arzobispo, entonces invitamos a todos para los siguientes años, como bien lo decía el arzobispo, esta cena es pascual, es anual y es tradicional, así es que hace más de 30 años los esperamos a todos para las siguientes cenas y que sigan apoyando un poco las vidas consagradas del arzobispado de Asunción. Arzobispo, queremos saber un poquitito cómo la iglesia paraguaya se está preparando para lo que va a ser la beatificación de Chiquitunga. En todas partes hay una preparación espiritual con el rezo del Santo Rosario. Ya se han recogido 40.000 rosarios de personas que han rezado y han entregado su rosario. Por supuesto que el Paraguay tiene mucho más de 40.000 rosarios. No todos pueden acceder, pero todos están rezando. Por otra parte, hoy hemos recibido el decreto presidencial por el cual se dedica el día litúrgico del 23 de junio como interés nacional. Y esto es muy importante para nosotros porque permite la ayuda de Itaipú y de Yacyretá a todo lo que significa la plataforma de altares, flores, pedestales de cosas, también todo lo que es las tarimas, los sonidos, equipos de sonido, las luces, en fin, todo eso que cuesta mucho. Además, podemos disponer de varias pantallas gigantes para las personas que no pudieron entrar en el Estadio Cerro Porteño. En el estadio se va a ir entrando a la medida que se llega. No va a haber ninguna acreditación, solo para los enfermos que van a estar seguramente en el engramado. Pero los demás, en la medida que vamos llegando, nos vamos ubicando, así como hicimos antes de la visita del Papa en Defensores del Chaco. Por lo tanto, nos preparamos para ese hermoso día. Queremos pedir que se intensifique la oración, que se intensifique el conocimiento de la vida de la Chiquitunga y que también podamos colaborar en algo económicamente, aunque sea un guaraní o 5 o 10 guaraníes, para el sostenimiento de otros gastos que el Estado nos va a colaborar. Estos otros gastos son todos los equipos de personas, transporte a los enfermos, todo el sistema de agua y de, en fin, muchas otras cosas de logística. Así que les deseamos a todos ustedes que nos alegremos por nuestra primera beata paraguaya, la hermana María Felicia de Jesús Sacramentado, llamado familiarmente Chiquitunga. Arzobispo, muchísimas gracias por estar con Ñande Yara Ñe. Bendiciones en su gestión siempre. Muy bien. Deseo que este programa que están llevando adelante con el padre Víctor Cabañas llegue a muchos corazones y que les ayude a la conversión, a una vida de un Paraguay más justo, más fraterno y más abierto a Dios.
Muchas gracias, monseñor. Buenas noches. Gracias. Ñande Yara Ñé estuvo presente en esta cena pascual del arzobispado de Asunción, justamente para colaborar con las vidas consagradas, y también nos dio los últimos detalles cómo la iglesia paraguaya se prepara para la beatificación de Chiquitunga en próximo mayo. En junio. Muchísimas gracias a todos, informó Jeremías Morales. Y así, queridos amigos, estamos terminando y nos estamos despidiendo en este primer día de nuestro programa Ñande Yara Ñé. Quisiera dejarles la bendición a todos ustedes. Ustedes van a ir viendo esta estructura que queremos compartir con ustedes, y sobre todo de meditación de la palabra de Dios en un primer momento, en un segundo momento. También poder presentar las tantas actividades que tenemos dentro de nuestra iglesia paraguaya, de las capillas, de los movimientos, porque este es nuestro programa. Les invitamos que todos se anoten, que todos vengan y podamos participar, demos a conocer el bien que se hace, y así nos animemos juntos también para la construcción del reino de Dios. Y también entonces así nos despedimos hoy, dejando nuestra bendición, es mejor decir la bendición de Dios sobre nuestras familias, la bendición de Dios sobre nuestras iglesias, sobre nuestras comunidades. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana y que Dios les bendiga a todos. Ñande Yara Ñé, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por